compromiso y responsabilidad. Hospital San Juan de Dios, protegemos y proyectamos la salud y la vida. Un cordial saludo, bienvenidos al programa Hospital en Acción. El día de hoy tenemos 3 temas muy interesantes para toda la comunidad carmelitana. Vamos a hablar de la salud bucodental a cargo de Sofía Alzate, odontóloga de nuestro hospital. La ortodoncia es uno de los tratamientos más utilizados en el área de la odontología funcional, ya que nos brinda resultados estéticos y funcionales que son exitosos, pero para esto los pacientes deben colaborar en cuanto a la higiene y la alimentación. En cuanto a la higiene, tengamos o no tengamos aparatología, es muy importante prevenir las enfermedades bucodentales a futuro, pero en estos pacientes tenemos que tener aditamentos adicionales aparte del cepillo, la seda dental y la crema dental. Aditamentos como el enhebrador para la seda dental, que nos va a facilitar el manejo de la seda, y cepillos interdentales. Esto, además de prevenir la caries dental y la inflamación de las encías, nos va a ayudar a tener un tratamiento mucho más exitoso y mucho más rápido. En cuanto a la alimentación es relativamente normal a los demás pacientes de odontología, pero debemos tener en cuenta que tenemos que disminuir el consumo de alimentos y bebidas azucaradas. Los alimentos pegajosos y los alimentos duros también los tenemos que erradicar de la alimentación, ya que pueden dificultar el manejo de los enhebradores, del cepillo y en general de la limpieza, y nos pueden empezar a dificultar el manejo de los brackets. Además, tenemos que tener en cuenta que tenemos que seguir todas las indicaciones y las recomendaciones del odontólogo tratante, debemos asistir periódicamente a las citas de control y además tenemos que visitar al odontólogo para realizar tratamientos de higiene profesional dentro del consultorio. Protegemos y proyectamos la salud y la vida. Ahora continuamos con Ángela Plata, ella es enfermera de nuestro hospital y nos va a hablar de un tema muy interesante y es la vida después del COVID. Ella, Ángela Plata, nos ampliará más este tema. Hoy tenemos un tema muy importante para destacar en este programa, es la etapa de la posemergencia por la pandemia COVID-19, o sea, la famosa vuelta a la normalidad. Este es un tema que nos ha dado mucho que hacer en tanto a los académicos como al personal de salud. La emergencia que inició en Colombia a comienzos del 2020 nos viene cambiando la forma de vida, desde nuestros hogares, el trabajo, la sociedad. Es así como todos los habitantes de la tierra, así tuvimos que cambiar nuestra forma de actuar y nuestra forma de hacer nuestra vida cotidiana. Algunos proyectos y actividades diarias las tuvimos que cambiar para evitar la enfermedad y la muerte. Nosotros como personal de salud, esta muerte que hubo por SARS-CoV-2 logró avanzar mucho en todas las poblaciones y especialmente nos cambió a toda la humanidad. Es así como creemos que en los años anteriores hubo otras propagaciones, otro tipo de enfermedades que tuvo mayor control en la Organización Mundial de la Salud con todas las actividades que se tenían programadas. Estas otras enfermedades como el ébola, el H1N1, tuvieron pronto comienzo y pronto final. Sin embargo, el H1N1 también estuvo aquí en el Carmen de Ural y dimos cierta batalla por corto tiempo. Pero bueno, pronto empieza el nuevo comienzo, de manera diferente, aunque somos trabajadores de salud que nunca paramos, vemos ahora cómo los profesores también, los estudiantes durante el 2022 inician el proceso de la vuelta a la normalidad. Este proceso de la vuelta a la normalidad generó un escozor en todas las personas que estaban en cuarentena, de tal manera que tenían que enfrentarse nuevamente al mundo del riesgo, el riesgo en medio de la pandemia. Estos 2 años se hacen de esa manera una vida muy cambiada, no solo en los trabajadores, sino también en las familias. Vimos cómo la violencia dentro de las familias, que los niños estaban en sus casas, hicieron que también se generara otro tipo de actividades dentro de sus núcleos familiares. Hubo un foro, el foro de la prospectiva, un foro que se hizo del COVID-19 en la etapa post-pandemia por el doctor Javier Medina, que se publicó en la revista, de una revista de los Estados Unidos. Se menciona que la situación de depresión en la población de los Estados Unidos en medio de esta pandemia aumentó bastante
y generando problemas no solamente al trabajo de la salud, sino también a sus familias. Según la Kaiser Family Foundation, encontró que más del 56% de los adultos presentaban en los Estados Unidos algún tipo de depresión. En abril del 2020, los mensajes de texto en la línea federal de emergencia aumentaron en el 1000% respecto al año anterior. Esto se vivió en el año 2020. Y aquí en el Carmen de Ural yo estuve al cargo del call center municipal y nos dimos cuenta cómo vinimos recibiendo llamadas de movilidad al comienzo de la pandemia y luego en el 2020 se tornaron y 2021 a pacientes enfermos que tenía que llevar rápidamente al servicio de urgencias. En este momento casi que estamos empezando la pospandemia, aunque no hemos llegado al 70% de inmunidad, ya no recibo llamadas telefónicas del call center, las personas ya están más sanas con la vacunación. En este foro que estuvieron consideran que la situación sigue siendo extremadamente grave para las personas vulnerables porque enfrentan riesgos. Entre estas personas están los trabajadores de la salud, están todas aquellas personas que tuvieron el manejo del COVID-19 de manera grave y sus familias, y están también todos aquellos que se enfrentan a los riesgos, especialmente los trabajadores de la salud que han tenido que ver cómo esos familiares, esos cuidadores perdieron sus familias. Estas personas que vieron la pérdida de frente por el COVID-19 tienen un problema que puede ser un problema muy psicológico, postraumático, que tenemos que empezar a vivir y que tenemos que empezar a tratar como personas de la salud. Entonces, lo tenemos claro, hay costos también ocultos, no solamente los psicológicos, sino te encuentra se preguntaban en este foro cómo se afectó la población infantil. Se tiene que el cerebro de los niños menores de 3 años crece a gran velocidad y todo lo que ellos reciben los primeros 3 años son como esponjitas. Yo les digo aquí a las madres cuando tienen sus hijos, son como esponjitas que todo lo que reciben va quedando plasmado en sus mentes. Y en esta etapa de pandemia, en esta etapa de emergencia, no tuvieron contacto con la naturaleza, estuvieron en cuarentena. Todo esto quedó plasmado en sus mentes y ha generado posiblemente un cambio intelectual y de desarrollo de estos niños. Y la juventud también igualmente tiene que tener una vida social fuera de sus hogares de una manera asertiva, y con estos movimientos de pandemia que se tuvieron que abandonar algunos las universidades. Entonces esto generó un cambio no solamente social, sino también en la parte educacional. La pandemia sacó a muchos estudiantes de las universidades por diversos motivos, el aislamiento preventivo obligatorio, la cuarentena, aspectos económicos familiares, y esto generó igualmente cambios psicológicos en estos jóvenes. Entonces, según Mariana Maggio de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en uno de sus escritos dice que cuando la propuesta se despliega en la virtualidad y los estudiantes en esta virtualidad pueden elegir su recorrido y sus redes para aprender de la misma manera de lo que hace el resto de las actividades culturales, esto es un avance tecnológico que tienen ellos que dar, un paso avanzado. Sin embargo, fue más difícil para la gente adulta que para la gente joven. Ellos tenían cierta capacidad en los avances tecnológicos y en el manejo de sus móviles y de sus tablets y de sus equipos de cómputo, y las personas adultas tenían mayor dificultad. Se agrega el hecho de que se opera bajo el supuesto encuentro virtual grabado, entonces tenía que decir el profesor que vamos a grabar en vivo para que el estudiante estuviera presente, porque se dio la metodología de apagar cámaras para que no me vea el profesor o no estoy presente. Sin embargo, todo esto se ha venido puliendo, todo esto así se vuelve a la normalidad y es una forma diferente de dar educación que puede seguir desarrollándose para futuros problemas similares como en esta pandemia, porque la educación fue una de las que más vivió cambios. Por tanto, es importante dar eco a todos estos estudios prospectivos y de análisis. Todos estos estudios prospectivos y de análisis se tienen que dar no solamente en este país, sino a nivel mundial, y generar políticas públicas, porque en la medida que nos preparemos, en toda emergencia está un antes, un en medio y un después. Ahorita estamos hablando del después, pero la preparación del antes es muy importante para poder tener todas las actividades concretas de lo que tenemos que realizar en medio de. Las secuelas psicológicas y sociales en pandemia podían incrementar también los niveles de pobreza material, el hecho de la violencia, la frustración de proyectos personales, el desánimo y la frustración hacia regresar a la vida, a la normalidad, porque eso se ha vivido no solamente en las familias, en profesores, como les contaba, sino también en personal de salud.
Sin embargo, aquí en el Carmen de Viboral nosotros tenemos cierta resiliencia porque hemos pasado por momentos difíciles, no solamente en esta pandemia, sino también de violencia, y la comunidad y los trabajadores de la salud hemos vivido toda esta parte, más los que llevamos mucho tiempo laborando aquí en el Carmen de Viboral. En el periódico El Tiempo leía yo en estos días algo de Henry Collen, el médico gastroenterólogo de Montevideo, Uruguay, en donde mencionaba que decía con sus propias palabras, uno de los aprendizajes de la pandemia es que la telemedicina llegó para quedarse. Nosotros aquí tuvimos la teleconsulta, la necesidad de descongestionar los hospitales, hizo pensar que no es necesario acudir a cualquier cosa al hospital, tenemos que saber para qué venimos al hospital, sabiendo que muchas otras situaciones se pueden ver desde la parte de teleconsulta, la parte electrónica. Desde el Telecom Center les mandé a muchos las historias clínicas por vía WhatsApp, les mandaba todas las indicaciones médicas y lo que se necesitara, exámenes de laboratorio. La necesidad de descongestionar los hospitales en esta pandemia fue muy importante porque evitó el contagio y los brotes a nivel del hospital. Y hay algunos que piensan que así como al menos no debemos ir todo el tiempo a un banco, igualmente debemos pensar en los momentos en que debemos acudir a un servicio de urgencia, si es verdaderamente urgente o me lo pueden solucionar de manera telefónica. Vendrán otros cambios de paradigma a nivel de salud. El ministro de Salud en el boletín de prensa 149 de 2021, él menciona que lo primero es que lleguemos a un 70% de población vacunada para llegar a una inmunidad de rebaño. Esto hace que seguramente nos veamos en este 2022 ya sin pandemia. Esperemos que esto pase y algunas localidades como Medellín ya están saliendo de dejar el tapabocas en ambientes en donde están a más de 2 metros, en ambientes fuera de los domicilios. Aquí en el Carmen de Viboral estamos en un 57% de personas vacunadas. Tenemos una confirmación de 37.013 vacunados contra una población del DANE de 64.546. Tenemos que continuar el proceso de vacunación en el municipio para avanzar a ese 70%, para poder quitarnos el tapabocas. En cuanto a la atención al paciente, el ministro Ruiz, el ministro de Salud, destacó que la pandemia, con todas las complejidades, abrió un conjunto de posibilidades que probablemente antes no se soñaban, como la forma que son atendidas las personas. Entonces, el ministro Ruiz decía que es muy importante la atención no en consultorio, sino directamente la teleasistencia, la atención domiciliaria, el vuelco a la efectividad de resolver problemas como los hacíamos antes, el médico domiciliario, la enfermera comunitaria. Esto es lo que nos hace volver a pensar en esa atención primaria en salud. En este momento tenemos la atención primaria renovada, pero tenemos que volver a todo este proceso. El ministro también señaló que aunque la situación no es crítica, la gente reconoce que este sistema ha sido criticado y ha dado muy buena respuesta. Todas estas personas que tuvieron la enfermedad, que estuvieron como sintomáticos respiratorios, fueron atendidas de manera oportuna y a comparación con otros países, nosotros tuvimos, y con otros pueblos, nosotros tuvimos una buena atención directamente también aquí en el hospital. Y se cree que con la nueva ley estatutaria vamos a pasar a tener una medicina familiar, que ese va a ser el auge de todo nuestro quehacer en el hospital. El personal médico en los hospitales toma especial relevancia de lo público y se deben fortalecer las tecnologías y la contratación del personal también. El ministro dice que somos tecnológicamente dependientes de otros países, lo cual nos confirma que tenemos cierta vulnerabilidad en estos casos de emergencias, especialmente cuando se trata de situaciones de salud y de pandemia. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de otros países para que nos envíen una tecnología adecuada para la atención. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda de esta pandemia? Yo diría que ya en este momento es difícil hablar de una pospandemia. El Carmen de Viboral sigue en pandemia siempre y cuando siga el 57% de la vacunación. De llegar al 70% tenemos que continuar con las actividades que tenemos y cuando ya estemos en la pospandemia y que ya definitivamente se nos diga que el COVID no existe,
Aquí a eso va a pasar todavía bastantico tiempo en nuestro municipio. De todas maneras, es importante seguir las medidas de bioseguridad y continuar con todos los lineamientos que el Ministerio de Salud y la Dirección Local de Salud nos vienen dando para poder seguir adelante. Protegemos y proyectamos la salud y la vida. Bueno, qué tema tan interesante el que nos acaba de dar nuestra jefe Ángela Plata, un tema que sin duda nos compete a todos. Y ahora vamos a continuar con nuestro gerente de Didier, Yesid Rabe Zuluaga, quien nos contará un poco de cómo se vivió semanas atrás la Semana Rural y Campesina del 2022. Queremos contarle que una de nuestras prioridades era volver nuestro hospital rural. Seguimos con esa política de Semana Rural y Campesina en Salud. Contarles que la semana pasada realizamos 2.500 actividades en aproximadamente 16 veredas, donde llevamos 25 profesionales de la salud para dar ese servicio que tanto requieren. Llevamos nutrición, psicología, medicina general, trabajo social, llevamos auxiliar de enfermería, enfermeros jefes, con servicios como vacunación COVID. Vacunamos 500 campesinos en esa semana. Es una cifra muy importante para llegar a ese efecto rebaño que tenemos. Hicimos intervenciones en salud mental importantísimas en esos sectores donde es una problemática visible y que estamos interviniendo con personas profesionales. Nuestro compromiso es poder seguir llevando esta salud a la ruralidad, pero sin descuidar nuestra zona urbana. Hoy en nuestro hospital tenemos una apertura de nuevos médicos para consulta médica de los pacientes de Nueva EPS, de Saya Salud, de COPSUS. También tenemos una apertura de un nuevo odontólogo para llevar las citas a todas las personas que lo requieren. Estamos trabajando para que ese hospital cada día sea mejor y, como siempre lo he dicho, tener el hospital pequeño más grande de Colombia en rutas integradas de salud. Hoy somos un modelo a nivel nacional, a nivel departamental y somos un modelo que replicamos para que la salud de todas las personas, especialmente las maternas y los niños, sea una prioridad y sea para nosotros una atención con calidad y con oportunidad. Protegemos y proyectamos la salud y la vida. Hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Esperemos que hayan disfrutado y se hayan interesado bastante por los temas que traemos cada 8 días para todos ustedes. Los invitamos a seguir nuestra cuenta de YouTube, Hospital El Carmen V. Allí tenemos todos nuestros programas de televisión guardados por si quieren ver alguna repetición. Calidad, compromiso y responsabilidad. Hospital San Juan de Dios. Protegemos y proyectamos la salud y la vida.